Eso no tiene base bíblica. Eso está dentro de este mover. La área negativa del mover apostólico y profético. ¡Qué lindo, Jehová! La mentira del reino. Demandando creer mucho dinero y pelando las iglesias en lo económico. Eso así. Tenemos que imitar a Jesús. Predica en sitios que no te pueden dar. Que te van a dar una canasta de fruta porque no tienen dinero. Pero ellos quieren tu bendición. Predica ahí. Que Dios te va a poner en otros lugares que te van a dar buenas ofrendas y te van a bendecir. Vete a un caso primero y quédate en el pueblo durmiendo. O tírate en la alfombra si hay, con un sleeping bag. Que después Dios te va a enaltecer y te va a llevar a un buen hotel también. Y te van a pagar el hotel y te van a bendecir. Pero no te engríes. Hay muchos ministros engreídos por causa de que hay pastores que lo han puesto en hotel. Bueno, ya ellos están demandando, diciendo que son príncipes y reyes y sacerdotes. Pues bájate porque Jesús se bajó del cielo, se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo. Despójate, no te engríes más, no te dañes porque ya hay muchos que se han dañado. ¡Qué lindo Dios! ¡Aleluya! Culminando. Sí, para ver el Dios furioso, atacando a la iglesia. Batallamos con las armas espirituales, con ayuno, oración con vigilia. Yo sufrí mis ansiedades, pero se le entregaba a Dios. Y el enemigo levantándose como río. Y a Dios no nos había dicho. Pero ¿sabes qué? ¿Dónde está esa bandera grande por ahí de fuego? Jehová, o una bandera negra. Jehová levanta bandera, alabado Dios. Jehová levanta bandera. Vaya varias banderas, te busca por ahí, para que pasen aquí, para que le digan al diablo, Jehová levanta bandera. Jehová levanta bandera. Búscame otras más. No, yo quiero otras banderas aquí. Busca las que hay y busca personas. Busca padres y mujeres también. Porque las mujeres están en la nómina de Dios. Jehová levanta bandera. Él viene, pero la iglesia vence. La iglesia que es como era, vence. Porque tiene profetas genuinos que no están vendidos. Gloria al Señor. Ahí está esa bandera.